Deuteronomio capítulo 22, 23, una risita como referencia que está ahí. Y la siguiente expresión es una historia que se da en Mateo 1 a partir del 18. ¿De acuerdo? A veces perdemos de vista que a nosotros nos contaron el final. Sí, muchas veces cuando te cuentan una historia, pero empiezan por el final, la historia pierde cierta fuerza. Esto es, no sabes lo que me pasó, fíjate que, pues sí, pero te estoy viendo, o sea, ya sé que estás bien, o sea, ya me es el final acaba bien. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, muchas veces las historias ya no las han contado y las vemos desde nuestra perspectiva 2000 años después. Sin embargo, a veces hay que irse más allá, ir y tratar de posicionarte, el ser empático, el ser compasivo, el compartir la pasión o compartir el sentimiento de lo que ocurre en el momento. Entonces queda una lección o queda una enseñanza. Deuteronomio capítulo 22, verso 23 habla de pues, lo que era la ley y el reglamento, o desde nuestra perspectiva, la constitución de su tiempo y su momento. Esto es lo que se podía y lo que no se podía hacer. ¿De acuerdo? Porque no perdamos de vista que la ley es referencia. Dice ahí, si hubiera una muchacha virgen desposada, esto es comprometida, la expresión que se utilizaba en el momento, comprometida con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrarás y morirán. ¿Sí? Era la ley, el reglamento del momento. Es complicado para nosotros de pronto juzgarlos, estamos viéndolo 3000 años después de su tiempo y su momento. ¿Sí? Pero ahí estaba. Esa era la ley, ese era el reglamento. Esto es, una persona es justa si cumple con la ley y una persona es injusta si no cumple con la ley. Esa es nuestra referencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Las reglas del momento, las reglas de esta cultura, las reglas de este pueblo, eso eran. ¿Sí? Ahí se las dejo, solo es una referencia. Muchos años después se da esta historia. Una historia que seguramente conocemos y quiero que, a ver si nos deja una lección ahí. Mateo capítulo 1, verso 18. Muy cerca de lo que acabamos de ver con la Navidad. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada o comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, que estaba embarazada, del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dice la expresión, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa expresión que viene ahí, la palabra de Dios le llama justo a José. Esto es un asunto con profundidad. Porque a lo mejor desde nuestra perspectiva, sí, si lo ves así, ya te contaron la historia, te contaron el final, José era justo en automático. Pero no pierdas de vista que no está cumpliendo con la ley. Había una ley, y esa ley decía que si él pasaba por lo que estaba pasando, lo legal, déjame decirte, lo legal, y ya hemos hablado de esto, ya lo hemos platicado, que una cosa es lo correcto y otra cosa es lo legal. Lo correcto siempre será correcto. Y lo justo no siempre. Ya son otras lenguas, pero va de nuevo. Lo correcto siempre es correcto. Y lo justo no siempre es justo. Lo justo hay temporadas que es injusto y luego se vuelve justicia. Y vivimos en una cultura que de pronto legalizamos lo que no debiéramos legalizar. Y justificamos lo que no debiéramos justificar. Bueno, tal vez esta expresión de Deuteronomio en su tiempo y en su momento obedecía a esa situación. En ocasiones el pueblo quiere, y en ocasiones el pueblo presiona, en ocasiones las mayorías hacen presión, en ocasiones los hijos insisten, en ocasiones las personas insisten y logran y provocan cosas que no necesariamente son justas.
Va de nuevo, José es un hombre que es llamado justo, pero es un hombre que no está cumpliendo con la ley de su momento. Esto es, se toca una situación. Sí, tú y yo sabemos que acaba bien, y tú y yo, pero él en su momento no. Si lográramos ponernos en su situación en su momento, la historia era descabellada. La historia no era creíble, no era algo que pudiera sonar lógico, pero sin embargo ahí estaba. Y era justo. Y es que si lo analizamos, la justicia de quién está siguiendo. La justicia de los hombres decía, entrégala y que la apedreen y punto. Acabas con la situación. Esa era la justicia de los hombres. Como la justicia de nuestro tiempo y nuestro momento nos permite muchas cosas. Hoy si te acercas a las leyes y presionas de cierta manera, las leyes se acomodan a conveniencia. Y las reglas se acomodan a conveniencia. Y entonces va de nuevo la pregunta. ¿La justicia de quién? ¿Justos conforme a quién? Justos conforme a quién. Aquí tienes este personaje que la Biblia le está llamando justo, pero te repito, no está cumpliendo con la misma norma que establece la Biblia. Es un hombre que está dispuesto a sufrir el agravio. Es un hombre que no está buscando la legalidad de los hombres. Es un hombre que no está buscando venganza. Es un hombre que está buscando hacer lo correcto. Y esa es otra historia. Justo según Dios o justo según los hombres. Y aquí es donde tenemos esa, no sé si llamarlo meta, pero en el día a día es, voy a ser justo según los hombres. Vaya que según los hombres hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchísimas. Y bueno, a riesgo de sonar de pronto incómodo y ser cancelado por esta generación, hoy en la realidad de los hombres se puede recurrir al aborto sin ningún problema. Aquí no, aquí sí, en este estado no, en esta ciudad no, pero en este estado sí, en este... Ok, entonces, ¿justo según quién? Yo estoy haciendo lo legal, y sí, hay personas que están haciendo lo legal, pero no están haciendo lo correcto. Hemos legalizado la separación. Y lo hemos legalizado, y alguien está haciendo lo legal conforme a los hombres. Pero es lo correcto, es lo mejor. Bueno, cuando no estás dispuesto a sufrir el agravio, cuando no estás dispuesto a humillarte, cuando no estás dispuesto a pedir perdón, cuando no estás dispuesto a ir más allá de lo que otros van, entonces, pues bueno, siempre tendrás la legalidad de los hombres. Y de pronto, aunque pueda sonar complicado, hasta la legalidad de la Biblia. Porque aún con la Biblia mal interpretada, mal intencionada y fuera de contexto, pudiera llegar a permitir muchas cosas. Vaya, guerras se han iniciado con la Biblia en la mano. De ahí la pregunta, ¿justo conforme a Dios o justo conforme a los hombres? Y aunque pudiera sonar un poquito complicado, ¿justo conforme a Dios o justo conforme a la Biblia? Porque te repito, aún la palabra de Dios fuera de contexto puede llevarnos a la injusticia. Y te repito, en su momento María parecía culpable. Hoy a lo mejor no nos atrevemos a pensar mal. Y bueno, está bien, existe ese respeto. Pero desde la perspectiva del tiempo y del momento, María era culpable. En su momento, delante de José, María era culpable. Pero espérame, también mi esposa puede parecer culpable. En una discusión, en un argumento, agarra lo que no debía, dispuso de lo que no quería, o yo no quería que dispusiera, usó la tarjeta y yo no sé, hizo el traspaso y compró, y a mi parecer, mi esposa es culpable. O a mi parecer, mis hijos son culpables. O a mi parecer, mi padre es culpable. A veces los hijos de pronto juzgamos a los padres y no, mi papá no está haciendo bien, no dispuso bien, no repartió bien, no entregó bien. Y bueno, espérame, a José su esposa le parecía culpable. Y tenía argumentos legales. Ahí te menciona Deuteronomio capítulo 2, 23. Y sin embargo, no era justo conforme a los hombres. ¿Quién a nuestro alrededor parece culpable? ¿Hasta dónde podemos levantarnos nosotros, emitir un juicio y decir eso no estuvo bien? Eso, pues, y peor cuando tenemos el rol de víctima o cuando tomamos el papel de víctima, porque por ahí está muy fácil ponerte la chamarra de víctima, ponerte el saco de víctima, y para cuando acuerdas eres la víctima y todos son culpables. ¿Y qué logras? ¿Realmente qué logras? Va la pregunta, la justicia de quién estamos buscando. Bueno, aquí tienes a José, un José que es llamado justo, un José que decide no recurrir a la legalidad del tiempo y del momento. Un José que pudo haber salvado su honra y salir bien librado conforme a los hombres, pero le llama justo, Dios le llama justo. Y esa es una situación que debo buscar. Yo voy a buscar que Dios me llame justo o que los hombres me llamen justos. ¿La justicia de quién? Si tú te sales de ciertos grupitos y te acercas a ciertos grupitos, hay algunos grupitos donde se celebra la maldad.
Y hay algunos grupos donde se celebra la injusticia. Muy de nuestra cultura es el que no tranza no avanza. Y si tú estás en esos grupos y transas, te aplauden. Y si tú estás en ciertos grupos y haces lo indebido, te aplauden y te reconocen. Hay ciertos grupos donde si tú te acercas, y ciertos compañeros donde si tú te acercas y dices que tienes 2 o 3 por ahí en tu vida, te lo van a celebrar y van a decir, yo quiero ser como tú. Entonces, hacer lo correcto conforme a quién. A sus ojos estoy haciendo lo correcto. Pero los ojos de quién, la mirada de quién, a quién busco agradar. Y aquí tienes a este personaje. Dice la palabra de Dios y esa expresión, y José, como era justo, es Dios el que le está llamando justo. Probablemente los contemporáneos lo hubieran llamado tonto. Porque al que está dispuesto a sufrir el agravio, al que está dispuesto a dar más de lo que considera que corresponde, le pudieran llamar tonto. Y aquí la pregunta, ¿a quién voy a agradar? Al hijo que quiere obedecer a sus padres, sus compañeros no le reconocen. Ya estás bien tonto. No, hombre, tú porque le avisas. No, hombre, tú porque pides permiso. Bueno, justo conforme a quién. Este personaje que está buscando hacer lo correcto, que no está buscando de alguna forma venganza, que no está buscando lo suyo propio, bueno, dice que pareciera que nada más tenía 2 opciones. El denunciarla y que la apedrearan, o el dejarla. También era un recurso de la época. El repudiar era un recurso del momento. Repudiarla, regresarla con sus padres y asunto arreglado. Bueno, ambas estaban ahí. El asunto es que se abre una tercera opción. De alguna forma Dios presenta una tercera opción. Dice, bueno, ¿y si te quedas? ¿Y si sufres el agravio? ¿Y si recibes esto como algo bueno? Hoy nosotros lo vemos en nuestro tiempo y en su momento, y sabemos que es algo bueno, y sabemos que acaba bien, y sabemos que termina bien, pero en su momento no. En su momento es una carga, y en su momento es una ofensa, y en su momento es una afrenta contra su vida. Como de pronto en nuestro tiempo, en nuestro momento pudiera ser una afrenta, ser yo el que le pida perdón a mis hijos, ser yo el que le pida perdón a mi esposa, ser yo el que dé el brazo a torcer. ¿Cómo vas a hacer? Pues sí, pues este es José. En nuestra expresión sería Dios su brazo a torcer. Bueno, sí, pero fue llamado justo, porque no busca venganza, porque se inspira en buscar, en sufrir el agravio. Y viene la expresión, no temas recibir a tu mujer. Que no te dé miedo. Que no te dé miedo hacer lo correcto, y me refiero a lo correcto de Dios. Y esa, de verdad, que a veces nos puede dar miedo. ¿Hay a quien le da miedo soltar? De verdad, ¿cómo voy a dar? Y cómo, bueno, dice por ahí la palabra de Dios, que la religión pura y sin mácula, la religión pura y que no tiene mancha, tiene que ver con ver a viudas y atender a viudas y huérfanos en su necesidad. Es una expresión, o sea, quien vive la verdadera religión es quien comparte sus recursos con quien lo necesita. Pero hay a quien le da miedo. Y esa palabra miedo no es que te espante, pero es cuando rechazas algo. Dice la expresión, José era justo. Y esa persona le dice, no temas recibir a tu mujer, no temas hacer lo correcto, no temas cumplir con lo correcto delante de Dios, sino con lo correcto delante de los hombres. Te repito, lo correcto delante de los hombres, pues es tende a 2, lo correcto delante de los hombres es el que no tranza, no avanza, lo correcto delante de los hombres, te haces una lista de lo que parece correcto y sin embargo no lo es. Proverbios capítulo 16, verso 9 dice la expresión, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza los pasos. Yo en mi cabeza puedo tener planes y proyectos y voy a hacer, bueno, pero cuando lo que estoy buscando es hacer lo correcto delante de Dios, no delante de los hombres, voy a insistir, Él va a enderezar los pasos. Pues tú dale, avanza sobre lo correcto. Oye, pero es que lo correcto pudiera ser un camino desconocido. Y te lo digo de nuevo, para el que no ha hecho lo correcto, para el que no ha hecho las cosas bien, es un camino desconocido. La primera vez que te humillas, la primera vez que pides perdón, la primera vez que sufres el agravio, la primera vez que te conformas con el dinero bien habido, es un camino desconocido. O es que yo estoy acostumbrado a este ritmo de vida.
Es que yo estoy acostumbrado a estos ingresos, tú no sabes lo que significa, yo estoy acostumbrado. Y es que vivir con poco pareciera, no voy a poder. ¿Vivir con qué? Con poco, con lo justo, perdón. No sé, entendí flujo. Vivir con lo justo. Pudiera, pues, es un camino desconocido. Aquí no sabe vivir con. Platicar con alguien que se iba a jubilar y dice, no sé cómo lo voy a hacer todo el día en la casa. Pues sí, es un camino desconocido, pero es un buen camino. Los caminos que Dios ponga delante de nosotros van a ser buenos, sí, desconocidos. Sí, a lo mejor hay caminos que no has transitado. El camino de la humildad, el camino de sufrir el agravio, no, bueno, pudiera ser desconocido, pero no significa que no sea bueno. A veces se transita tanto el mal camino, que se vuelve conocido y hasta se sienten en su ambiente, se sienten cómodos. No lo es. Cuando hacemos nuestros planes y buscamos que sea la justicia de Dios, que sea Dios el que me llame justo, Dios endereza nuestros pasos. Y este ejemplo, te repito, la ley ahí estaba y la ley permite muchas cosas y la ley va a seguir permitiendo muchas cosas. Pero no significa que sean buenas, no significa que sean lo mejor. Lo hemos platicado, a veces no se trata de decidir entre lo bueno y lo malo, es relativamente fácil, y lo he dicho, me lo enseñó mi padre, es que es fácil decidir entre lo bueno y lo malo. El asunto es que está lo mejor. Está lo bueno y lo malo, pero ¿por qué conformarte con escoger lo bueno cuando puedes escoger lo mejor? Lo malo, pelearme. Lo bueno, pues no pelearme. No me peleé, me volteé para mi lado y punto. Ya, no discutí. Bueno, está lo mejor. Lo mejor es pedir perdón, lo mejor es humillarse, lo mejor es sufrir el agravio. Eso es lo mejor. No está de moda. No parece la mejor opción en su momento, porque siempre la mejor opción no parece la más atractiva. La disciplina no luce atractiva, dice la palabra de Dios, que ninguna disciplina en el momento es motivo de gozo. Ese primer día que dices, oye, pues mañana te levantas a las 6 de la mañana y te sales a correr. Pues no, ¿cómo a correr? Y así, y sin almorzar, y sin... Pues no parece atractivo, pero no significa que no sea lo correcto. Es más, no significa que no sea lo que necesitas. Significa que es un camino desconocido. Y tristemente en ocasiones la humildad es un camino desconocido. Y el pedir perdón es un camino desconocido. Y el sufrir el agravio es un camino desconocido. Pero puede bien volverse el camino conocido, puede bien volverse el camino que continuamente recorremos. Te regreso, simple. Hay una expresión. En algún momento a un hombre Dios le llamó justo. Los hombres no lo hubieran llamado justo. Justo conforme a Dios, no justo conforme a los hombres. Justo conforme a los hombres, un tonto en su tiempo y en su momento. Hoy ejemplar. Claro, al pasar de los años, el sacrificio que lleves a cabo puede volverse ejemplar. Y al final no pierdas de vista que estás modelando para la siguiente generación. Estamos modelando para los hijos, estamos modelando para los nietos. Y si en nosotros ven orgullo, si en nosotros ven altanería, si en nosotros ven eso, pues eso es lo que van a reproducir. Y para cuando fuera, si heredamos a la siguiente generación, eso. Pero si nos ven practicar la justicia conforme a Dios, una justicia que si yo lo resumiera en una expresión sería pues, sufrir el agravio. Un José que podía infamarla, denunciarla, que la apedrearan. Un José que podía repudiarla, regresarla y que se rascara con sus uñas. Pero hubo un José que estuvo dispuesto a aparentemente sufrir el agravio. Y al final no fue. Al final fue para bien y para bendición de él y de muchos. Entonces, se la dejo de reflexión el buscar la justicia de Dios. Ahí es donde pues, la constancia de la oración, a través de la oración, Señor, pues enséñame tu justicia. Ya conozco la justicia de los hombres. La justicia de los hombres permite la separación, la justicia de los hombres permite el aborto, la justicia de los hombres permite matrimonios que en otro momento no le llamaríamos así. La justicia de los hombres permite muchas cosas y más va a permitir. Pero no quiero vivir conforme a la justicia de los hombres. No quiero ser legal conforme a los hombres. Quiero ser justo conforme a Dios. Que sea Dios el que me llame justo. Y ahí, no, hombre, vamos a llegar a caminos que no hemos transitado y vamos a vivir cosas que no hemos visto. Una vez recuerdo que me dijo, ¿quieres ver cosas que no has visto? Tienes que hacer cosas que no has hecho.
Tan simple y tan sencillo como eso me lo enseñaron hace años, Roja. ¿Quieres vivir como no has vivido? Es bien sencillo, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Hay cosas que no hemos hecho y cosas que no hemos vivido, que no hemos experimentado. El matrimonio no ha llegado a lo que pudiera llegar, pero a lo mejor yo no he hecho lo que debo hacer. En vez del mensaje y el audio de reclamo es el, no hombre, perdóname, fui yo, lo siento, voy a esforzarme porque no vuelva a suceder. Y es otro resultado. Al final son las palabras y los pensamientos los que nos van a llevar a uno u otro, pero de que vas a llegar, vas a llegar. José era justo. Y aunque pudiera sonar así, ya terminó totalmente absurdo, es un José que no cumple con lo que aquí dice. Porque Dios va más allá de la Biblia. Y es su palabra, y la respeto. Pero si no tengo cuidado, de pronto puedo quedar limitado. Y José se pudo haber limitado y sin embargo no lo hizo. Se lo dejo de reflexión.